Gracias por continuar con nosotros. Me atraparon leyendo aquí los muchachos. Miren, señores, el sector construcción, el Banco Central publicó un informe en esta semana de que en el periodo comprendido entre enero y junio del 2025, la actividad del sector construcción experimentó una variación negativa de menos 2,3%, lo que obedece fundamentalmente, explica el Banco Central de la República Dominicana, que este saldo negativo, este retraso en el sector construcción que se manifiesta en la República Dominicana, obedece al contexto externo de incertidumbre y de tasas de interés reales que permanecen relativamente elevadas. Esa es la justificación del banco que da el Banco Central sobre esa variación negativa de menos 2,3% en el sector construcción. Recordemos que los gobiernos como Joaquín Balaguer era un gran inversor en el tema de construcción, en la inversión pública. Sembró el país de obra, Balaguer. Después de Balaguer, el presidente Leonel Fernández invirtió más de un 4% en obras públicas. Hipólito Mejía hizo también sus inversiones, Danilo Medina, algo, y este gobierno, pues al día de hoy se arroja ese saldo negativo en el sector construcción de un menos 2,3%, publicó el Banco Central. Por otro lado, señor, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado una donación de unos 44 millones de dólares para apoyar a jóvenes en Haití. Esos jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, para reducir la violencia en ese país que está en una situación de caos y de crisis, y esto con trabajo comunitario, empleos y alfabetización para los jóvenes para arrebatárselo a la violencia y a la delincuencia. Para eso es esa donación del Banco Interamericano de Desarrollo para los jóvenes haitianos. En esta semana también, pasando a hablar un poquito, ¿verdad?, de actualizarlo en cuanto a la política, el Partido de la Fuerza del Pueblo, con su líder, el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, pues estuvo reunido y allí estuvo preocupado, criticando y denunciando la situación económica que vive en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo Leonel Fernández en un evento de un movimiento, una organización política que acordó con la Fuerza del Pueblo pues trabajar para hacer oposición al actual gobierno del PRM. Vamos a escuchar lo que dijo Leonel Fernández. Partido que hoy gobierna y que prometió un cambio en la República Dominicana, hoy vemos que se ha convertido en el gran fracaso de la política contemporánea de la República Dominicana. ¿Por qué el gran fracaso? Si miramos, entre años 2025, de enero a junio, en el primer semestre de este año, ya lo reconoce el Banco Central, no puede maquillar más. La economía ha crecido 2,7%. Cuando nosotros gobernamos, la economía crecía 6-7% y llegó a crecer hasta 11%, 10%. Ahora no llegan a un 3%. Y en el mes de junio, creció tan solo 1,2%. La economía está paralizada. En este momento está paralizada. Pero son todos los sectores que están paralizados. Juntos vamos a recorrer todas las provincias, todos los municipios, todos los distritos municipales, todas las secciones, todos los parajes, todos los barrios, fuerza del pueblo, y avancemos juntos para conquistar el corazón del pueblo dominicano. Otro partido de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, que fue gobierno, antes de este gobierno, el gobierno que gobernaba era el PLD. El PLD denunció que hay un desastre en el sistema de salud. Vamos a ver la noticia, ahí está en el canal de comunicación del PLD. Dice, el PLD denuncia desastre en el sistema de salud y ellos proponen medidas urgentes de rescate. Ellos están hablando ahí de hospitales que están paralizados,
hospitales que ni siquiera el aire acondicionado, que los médicos han tenido que abandonar algunos hospitales por la salud, por la situación de insalubridad, de la falta de mantenimiento, la falta de higiene, falta incluso hasta de aire acondicionado, un deterioro en los hospitales. Eso está denunciando pues el Partido de la Liberación Dominicana. Miren, por otro lado, el Foro Económico Mundial a principios de este año publicó un informe de cuáles serían los riesgos, un pronóstico, ¿no?, de cuáles serían los riesgos para el año 2025. Y el foro en ese informe explicó que los principales riesgos que amenazan a la economía, el progreso, el desarrollo del mundo son, primero, el tema de los conflictos entre países, como la guerra, esta guerra de aranceles también, situación de conflicto en los países. También la desinformación es otro de los riesgos que amenazan al mundo. Y el otro riesgo es el riesgo medioambiental. Esas catástrofes naturales, esos eventos de la naturaleza, esa violencia de la naturaleza que amenaza por el tema del cambio climático. Esos son los 3 riesgos que pronosticó el Foro Económico Mundial para el 2025. Y en ese sentido, hablando sobre el riesgo, sobre la amenaza medioambiental, tenemos la muestra, por ejemplo, de las pérdidas actualmente aseguradas a nivel mundial. Publicó también ahora en mayo el Foro Económico Mundial. Dice que las pérdidas aseguradas a nivel mundial por catástrofes naturales alcanzaron unos 100.000 millones de dólares. La segunda cifra más alta registrada para un primer semestre del año, solo superada por los 140.000 millones de dólares del 2011. Desde el 2011 no se había registrado un número semejante, parecido. Es decir que todo esto tiene que ver con el riesgo medioambiental, los fenómenos naturales, este cambio climático, que cuando hace sol es un sol candente, una bola de fuego que ocasiona fuegos e incendios forestales. Y cuando se trata de lluvias, son lluvias torrenciales, lluvias violentas con inundaciones, ciclones y todo eso. Y en cuanto, por ejemplo, esos fenómenos medioambientales como los incendios forestales de Los Ángeles, ¿se acuerdan? Esas grandes mansiones que se quemaron, se ocurrieron esos incendios y con personas famosas que tuvieron que dejar sus casas y mudarse en otro lugar porque comenzó un incendio y arrasó con muchas villas y casas de lujo de artistas y famosos de Hollywood. Las fuertes tormentas también que han ocurrido en los Estados Unidos con un alto impacto financiero por las pérdidas ocasionadas por esos fenómenos naturales que se relacionan con esto del cambio climático. Las inundaciones, ¿se acuerdan? En Queensland y también en Nueva Gales del Sur, el ciclón Alfred, el derrumbe glacial en Basel, en Suiza. Todos esos son eventos de la catástrofe, eventos, fenómenos de la naturaleza que están amenazando las economías, las finanzas, la estabilidad, la seguridad del mundo, como había pronosticado el Foro Económico Mundial. Los costos de estos fenómenos naturales extremos para las economías, estas pérdidas son globales y se incluyen algunas pérdidas que son aseguradas y otras que no son aseguradas. Se habla se establece aquí en el Foro Económico Mundial, conforme a sus encuestas, sus investigaciones, sus informes, dice que son unos 162.000 millones de dólares en el primer semestre de 2025. El tema de las pérdidas por esos fenómenos naturales, consecuencia del cambio climático. Dice el Foro Económico Mundial que solo en Estados Unidos se representó la asombrosa cifra de 126.000 millones de dólares, el tema de las pérdidas por
incendios, por inundaciones. Y esto, bueno, hay que hacer un llamado al mundo, nuestro país, que es un país tropical, somos una isla, tenemos que tomar medidas y tomar esto en cuenta, ver otros países, porque el cambio climático es una realidad, tenemos que crear conciencia y pese a las necesidades que tenemos, las crisis económicas, pues tenemos que tomar medidas, prever esos fenómenos naturales para tratar de salir lo mejor posible ante estas amenazas. Miren, la mayoría, continuando con el tema del Foro Económico Mundial, la mayoría de los economistas del mundo, con el tema del pronóstico de uno de los riesgos que iba a afrontar el mundo, que serían los conflictos entre países. En mayo publicó el Foro Económico Mundial que situaciones que, bueno, por ejemplo, los Estados Unidos, ustedes vieron un conflicto con la Unión Europea por el tema de los aranceles y la guerra de aranceles de Estados Unidos contra el mundo, países latinoamericanos, Asia, China, contra Europa, ese importante mercado. Bueno, pues Trump está en su guerra comercial y en ese sentido, esta es una de las amenazas de la estabilidad económica del mundo, pues se llegó a un acuerdo, la Unión Europea llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos donde se fijaron los aranceles en algunos puntos en un 15% y en algunos materiales como el acero y otros de un 50% para evitar una guerra peor entre Estados Unidos y la Unión Europea. Este acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos no fue bien vista por todo el mundo, así que ha tenido sus críticas. Y ese acuerdo que establece un límite arancelario de ese 15%, como les dije, para todas las exportaciones de la Unión Europea. Si lo que produce, lo que exporta la Unión Europea a ese gran mercado que es los Estados Unidos, va a tener un arancel de solo 15%. Eso ya se acordó. Y también se aplica a los automóviles y autopartes. Y posibles aranceles futuros para productos farmacéuticos y semiconductores. Según la Casa Blanca, pues se mantendrán los aranceles de 50% para el acero, por ejemplo, el aluminio y el cobre de la Unión Europea. Y bueno, eso es básicamente la base, ¿no?, de ese acuerdo. Y se garantiza, ¿verdad?, una competencia global justa entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y ya llegaron a un acuerdo en esa guerra de aranceles que ha iniciado Donald Trump contra el mundo. Y eso trajo reacciones. Por ejemplo, el canciller alemán criticó ese acuerdo firmado por la representante de la Unión Europea con los Estados Unidos y dice que eso causará un daño considerable y que Alemania es el mayor exportador europeo de bienes a Estados Unidos. Es decir, que uno de los países de Europa más afectados con esta carga del 15% va a ser Alemania, que es el que más exporta hacia los Estados Unidos. Después de Alemania sigue Irlanda, Italia y Francia. El primer ministro de Francia, que Francia es parte también de la Unión Europea, es parte implicada, dijo que el acuerdo era un día oscuro para la Unión Europea, ese acuerdo con los Estados Unidos sobre los aranceles. Y el comisario de la Unión Europea, el comisario de Comercio de la Unión Europea dijo que era el mejor acuerdo que pudieron conseguir en circunstancias muy difíciles. Ustedes saben que el comercio en bienes y servicios entre los Estados Unidos y la Unión Europea se ha duplicado en la última década, superando los 1,6 billones de euros en el 2024. Así que estamos hablando de un acuerdo entre pesos pesados, esos dos grandes mercados que son los Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a pausa y vamos a retornar con más contenido aquí en Dominicana es Vida.